Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay veces que no terminamos de dejar claro qué es lo que creemos o cómo es que lo creemos. Porque me puede fascinar esa parte en el libro de Isaías que dice: Dios es suficiente. Y todo el mundo, cuando tomamos esta frase, decimos: claro, Dios es suficiente. Pero queremos que Dios en ese momento se convierta como en una gran cobija que lo abarque todo, o que se convierta en la solución inmediata, sin entender que Dios es suficiente desde el punto de vista de Dios, en el sentido de decir: Dios es suficiente porque es todo lo que necesitamos, pero no es todo lo que necesitamos como solución a nuestros problemas, sino es todo lo que necesitamos para vivir una vida gloriosa, porque eso es lo que Dios nos promete. Dios nos promete una vida llena de victorias. Cierto, para tener victorias debemos de tener batallas, pero no van a ser batallas que nosotros peleemos, son batallas que Él va a pelear por nosotros, y nos pone muchos ejemplos. A mí me emociona cuando la gente se pone a pensar que está pasando por tiempos difíciles, porque esto es algo que la gente no termina de entender. La gente pasa por tiempos difíciles y piensa que son pruebas de parte de Dios, pero cuando lo vemos como la Biblia lo expresa, tenemos que entender la suficiencia de Dios. Aquí está David, el rey. David fue el único hombre a lo largo y ancho de toda la Biblia que no perdió una sola batalla. ¿Y por qué no lo perdió? Porque nunca estuvo fuera del cobijo de Dios. David nunca salió a la batalla sin el respaldo de Dios. Si Dios le decía que no saliera, no salía. Pero cada vez que Dios le decía: he entregado en tus manos a tu enemigo, él salía y era victorioso. Dios era suficiente, porque Dios era el Dios que era suficiente antes del problema, durante el problema y después del problema. Y también era aquel que tenía la capacidad de llenar el corazón de David, para que David dedicara su tiempo a adorar y a tener comunión con Dios. Dios es suficiente porque Dios prepara nuestros corazones para los momentos difíciles. Dios no es alguien que tiene que venir a rescatar nuestro tiempo, sino que Dios es quien nos prepara, y por eso nos dio, dice nada más, su semejanza, la capacidad de expresar el carácter de Dios. Y esa es la parte que tenemos que entender cuando reflexionamos acerca de la suficiencia de Dios. Tenemos que tener muy claro cómo es que Dios quiere ser suficiente, porque Dios es suficiente en nuestros tiempos de intimidad. Dios es suficiente en nuestros tiempos de miedo. Dios es suficiente en nuestros tiempos de abundancia, porque también es suficiente para ser más grande que las cosas que ocupan nuestra manera de pensar. Es más grande que nuestros tiempos de ocio. Dios es suficiente porque es todo lo que necesitamos, simplemente caminando de la mano con Él. Dice nada más, piensa de esta manera. Ahí está Enoc. Enoc entendió que todo lo que necesitaba era Dios, y dice la palabra: y caminó Enoc junto con Dios. Quiere decir, de la mano con Dios, al mismo paso que Dios, al mismo ritmo que Dios, a la misma velocidad que Dios. Y Dios le demostró su suficiencia al grado que se dio cuenta que Enoc ya no necesitaba ni siquiera pasar por la muerte. Dios le evitó la muerte porque le fue suficiente, lo arrebató y se lo llevó. Entonces, usted y yo no tenemos por qué pasar tiempos difíciles, porque Jesús lo dice: en el mundo pasarán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Quiere decir, habrá momentos en los que las cosas dejarán de ser como nosotros estamos acostumbrados o como nosotros quisiéramos, pero no quiere decir que lo vayamos a sufrir o que nos vaya a afectar. Al contrario, somos nosotros quienes afectamos a nuestro ambiente a causa de la presencia de Dios en él. Entonces, tenemos que entender que la suficiencia de Dios es desde la transformación de nuestro carácter, así como el suplimiento de todas las cosas que necesitamos, y así como el temple, y así como cada una de las herramientas que necesitamos para salir de las situaciones difíciles. Pero necesitamos que Dios sea nuestro todo para que Dios pueda ser nuestro suficiente. Entonces, tenemos que meditar en eso, tenemos que profundizar en eso, y tenemos que invertir tiempo en entender la suficiencia de Dios, y sobre todo mantenerla plasmada en nuestro corazón. Les doy muchas gracias por el tiempo que invierten en escuchar estos devocionales, y les pido por favor que no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio.
Y nos vemos en la siguiente devocional. Les bendigo.